Audio Jungle. 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 Muy buenas tardes, bienvenidos a Conéctate con AIR, nuestro programa institucional que transmitimos todos los miércoles y los sábados a las 6 de la tarde para llevar información poderosa, interesante, actualizada a sus hogares. Gracias por estar con nosotros, están allí conectados a través de Facebook Live y los que ya hayan ingresado, denle compartir y hagan sus comentarios para que más gente se entere y más gente se pueda conectar y recibir esta información tan interesante. Les recuerdo que también nos pueden visitar en nuestra página web www.airgestion.com, donde tenemos un blog de noticias, donde tenemos la oferta de los cursos virtuales y bueno, toda una serie de actividades que hemos venido trabajando precisamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y a propósito de ello, vamos a pedirle que nos suban un video porque estamos en este momento desarrollando un curso que va a permanecer septiembre y seguramente también en octubre, que se llama Abordaje Inicial del Paciente con COVID-19, porque entendimos que muchos de los esfuerzos educativos y de preparación del sector se han enfocado en la alta tecnología, en las UCI, y de pronto dejando un poco de lado el primer nivel, que es donde llega el mayor volumen de pacientes. Así que este curso preparado para ustedes, que es totalmente virtual, está disponible en nuestra plataforma educativa. Vamos a ver este corto video, por favor. Aprendiendo de esta enfermedad y capacitándonos permanentemente. La información que recibimos diariamente, semanalmente, mensualmente, nos ha permitido venir comprendiendo qué es lo que ocurre con el virus, con nuestros pacientes, con la enfermedad, y siempre a la expectativa de nuevas soluciones que nos permitan pasar de esta crisis. Por eso les invitamos nuevamente, inclusive a aquel personal hospitalario que trabaja en niveles mayores de atención, a que vean el manejo inicial, el enfoque que tiene este curso, y esperamos que sea de su grado, beneficio y mejoramiento. Muy bien, gracias, gracias. Como decía Norton, este es un curso virtual asincrónico, quiere decir que tú lo puedes hacer en cualquier hora del día o de la noche. Cuando tengas un tiempo vas dedicando una horita, 2 horitas a tu curso virtual, pero vas a quedar muy bien entrenado porque está bien, bien potente. Y bien, entonces entrando a nuestro invitado especial del día de hoy, quiero agradecerle muy especialmente a Fernando Torres Abello, es primo, es médico, colega además,
y él es pediatra en la ciudad de Bogotá. Y allí, además de su ejercicio profesional del que nos va a contar un poco, ha desarrollado o está desarrollando o ha incursionado en una nueva experiencia que es el coaching clínico. Así que primero, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a Conéctate con AIR y te doy una cordial bienvenida a nuestro programa. Gracias, René, muy querido. Siempre te he admirado y me siento honrado con tu invitación. Bueno, Fernando, cuéntanos un poco, porque el perfil de este programa siempre es muy de lo humano y por eso primero nos gusta explorar un poquitico acerca de la familia y la profesión, la historia de la profesión de la persona que nos acompaña, a Claro. quien le agradecemos siempre y a ti haber dedicado este tiempo para compartir. Claro, René, sí, mira, yo estudié medicina en la Javeriana y creo que lo que marcó ese derrotero fue mi papá. Tú alcanzaste a conocer a mi papá, claro. Yo recuerdo de él cuando yo tenía por ahí unos 3 o 4 años, él hacía el rural. Él se casó antes de terminar la carrera y cuando estaba haciendo el rural, a mí me llamó la atención una imagen de que lo llegaban a buscar a las 4 o 5 de la mañana o a medianoche campesinos en un caballito o en unos burritos para llevarlo a ver enfermos. Yo creo que dentro de un análisis que yo he hecho, yo creo que eso fue lo que a mí me marcó, porque nunca me dijo, haga esto, haga lo otro, sino lo veía tan contento y tú te acuerdas que él era hasta muy tomapelista y muy bromista. Entonces yo creo que eso me marcó. Entonces yo terminé medicina en la Javeriana, después hice pediatría en el Hospital Militar, que en esa época dependía del Rosario. También hice esa especialización casi que directo, nunca pensé en ninguna otra, aunque me invitaron a participar en otras, pero esa fue la que me atrajo. Y he ejercido durante unos 30 o 40 años, ya no sé cuántos. Tú sabes que después de los 60 ya las esposas le enseñan a uno a contar el reverso, ¿no? Y ahorita con esto del confinamiento, como que a uno le quedan debiendo años, ¿no? Le quedan debiendo meses. Y hace más o menos unos 2 años me llamó la atención este asunto del coaching, porque encontré que muchas formas de abordar los pacientes, los niños o las mamás o los abuelos, se podía hacer a través del coaching. Entonces, por eso fue que resulté en esto. Además que yo he participado en actividades con la patrulla aérea y con organizaciones en zonas comunitarias, con afroindígenas, con afrocolombianos y con indígenas. Entonces, también buscaba la forma de comunicarme con ellos y a través del coaching lo he logrado. Tú, querías que te hablara de mi familia también. Yo estoy casado con Sol Beatriz, ella es odontóloga, la conocí en el rural. El rural también podría yo estar otro poco de tiempo hablando porque tal vez es la época, yo ahorita vivo muy feliz, pero una de las épocas felices de mi vida fue el rural. Algún día les contaré por qué, es una época inolvidable, un capítulo inolvidable. Allá, en parte también porque la conocí a ella ya, pero sobre todo porque allá la medicina que yo ejercí nunca la he podido volver a ejercer. Y tengo 2 hijos, ambos casados, y tengo 2 hermosos nietos de 6 y de 5 años, que son los hijos de mi hija Claudia. Y esa es mi familia. Y en el momento estoy viviendo solo con Sol Beatriz, con mi esposa, porque mis hijos ya están viviendo afuera. Oye, muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente, son experiencias muy bonitas que nos encanta que nos compartan y muchas gracias por eso. Claro que me acuerdo del doctor Chelo Torres en Zipaquirá, muy querido, y como tú lo mencionas, grandes recuerdos de él. Bueno, y entonces, Fernando, ahora sí cuéntanos, entrando en materia, este tema del coaching clínico en el que has incursionado, ¿de qué se trata y como cuál es la experiencia? Porque hoy en día en muchos escenarios se está hablando de la atención humanizada y humanizante. Entonces, Sí. ¿cómo el coaching clínico puede contribuir a ese nuevo enfoque o esa nueva experiencia de la atención en salud? Sí, entonces yo creo que si me permites compartir pantalla, comenzamos, Adelante. ¿me parece? Bueno, ya se me olvidó cómo es que se quita todo esto de alrededor. Lo colocas en pantalla completa, abajo a la izquierda. Listo. Este alumno está un poco deficitario. Bueno, ok. Excelente. Bueno, muchas gracias a AR Gestión, Renecito, Salucía y su gran grupo de colaboradores por invitarme hoy. En realidad el coaching clínico no se diferencia mucho del ejercicio o de la práctica médica habitual, porque en la consulta médica, bien sea hospitalaria o bien sea ambulatoria, incluye conversación, identificación de síntomas, identificación de patología y diagnósticos, resultados, exámenes de laboratorio,
Y en lo que se llaman sesiones de coaching también hay conversaciones, hay un reconocimiento de lo que está manifestando el paciente, hay además un acompañamiento y la consecuencia de esto es que esta persona tome el mando de la enfermedad. A la pregunta que tú me decías, ¿qué es el coaching lo consideran, hay muchas definiciones, pero la palabra salió de coach, coach, como un término francés. Entonces algunos de los expertos en esto dicen que es como un viaje. Y yo le puse esta imagen porque es un acompañamiento, un viaje afectivo, en donde se involucra las emociones, se involucra el estado actual existencial, digámoslo así, lo que está viviendo la persona. En el caso del coaching es el cliente o el coachee, y en el caso de la medicina pues es el paciente. Le pongo afecto, le pongo esta imagen porque realmente lleva a que la persona se suba un poco de su hábitat tradicional. Y a la derecha, escribirlo el juego interior. Esa palabra juego interior es interesante porque un señor se le ocurrió escribir, él era entrenador de tenistas, y se le ocurrió escribir un libro que se llama precisamente el juego interior. Yo lo recomiendo, y la síntesis de ese libro es que el oponente de ese tenista habita en la cabeza del propio jugador. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque dentro de mis dificultades, que yo a veces se las atribuyo al medio ambiente, la mayoría de esas dificultades yo mismo las he creado. Y pasándolo al término, ya más adelante lo veremos, de la patología, muchas de las dificultades, enfermedades, síntomas, yo las he creado o yo las estoy experimentando, pero no las estoy identificando. Entonces se vuelve, en cierta forma, un rival. Entonces recuerdo que en este libro el autor describe que a los tenistas les enseñan no tanto a mirar el mango de la raqueta o las características de la raqueta o la fuerza del puño, sino mirar la bola, la pelota. Porque si el tenista se fija en la pelota, él va a poder concentrarse en lo que hay que hacer. No se fija en la pelota, sino se va a concentrar en lo que su cabeza emite para que el raquetazo sea a la derecha, a la izquierda o con efecto o lo que sea. Pero bueno, eso es un tema que de pronto podría discutirse después, pero a grandes rasgos eso es lo que es el coaching. Entonces, habitualmente en una consulta profesional, pues uno escucha a los pacientes, toma en cuenta, generalmente son síntomas físicos. En la consulta médica en general son lo que manifiestan los pacientes son síntomas físicos. A veces el paciente cuenta que dentro de su enfermedad pues hay algún componente emocional, que está estresado o que el trabajo lo tiene aburrido o que está muy cansado, algunas cosas que tienen que ver con la mente. Pero en el asunto del coaching está esto que puse aquí, que es como un sistema de conversación. El coach invita a la persona a que le cuente no solamente su lista de síntomas, como veremos más adelante, sino que esos síntomas le pueda el paciente manifestar qué lo acompaña. Un ejemplo, si está con hipertensión, entonces ya no va a ser solamente el paciente hipertenso, sino ese paciente hipertenso, de dónde viene, qué está haciendo, cómo es su trabajo y qué significa para él su trabajo. Y en un momento dado, qué significa para él la hipertensión. Esto a mí me ha parecido muy interesante porque se aleja mucho de la consulta tradicional en donde nosotros escuchamos al niño con un cuadro respiratorio agudo, por ejemplo, o a un adulto con una enfermedad XX, y vamos a la toma de síntomas, luego al examen físico, luego el diagnóstico, luego los exámenes, pero con muy poca frecuencia nos fijamos en el entorno emocional. Entonces las conversaciones que se establecen en coaching van a llevar a que nosotros podamos encontrar un ser humano como este, en el cual él está preocupado o está triste, está con un poco de papeles a la derecha o a la izquierda, y interesante, hay unas sombras ahí que lo están atacando, que es lo que generalmente los seres humanos hacemos. De pronto no tanto los niños, pero más los adultos, es que le echamos la culpa al jefe, le echamos la culpa al trabajo, a la guerrilla, al conflicto armado, a la lluvia, afuera, y creemos que eso es la solución y que ahí está la solución de los problemas. Pero aquí una cosa interesante es que este señor de esta figura en su mano tiene algo que él no ha podido percibir como una herramienta para trabajar en su sintomatología. Hay una cosa muy importante que tiene que ver con el coaching, que es cómo es la conciencia de la persona, o sea, cómo es mi manera de vivir. Y los que saben más de esto, hay unos libros que de pronto yo les podré recomendar después, dicen que el ser humano
se mueve en general en una cosa que se llama el estado de no saber que es consciente. Luego, ser consciente de la inconsciencia, o sea, se da cuenta que no es consciente, luego es consciente y luego sabe que es. Un ejemplo de eso básico es, ¿quién es el que vive en inconsciente? Es aquella persona que no sabe, que está manejada por el ego, que generalmente va, como yo lo pongo acá, en piloto automático. O sea, como vivimos la mayoría de los seres humanos. En términos ontológicos, que es otra forma del coaching, es vivimos en transparencia. O sea, somos personas que vamos como por inercia. Entonces, estas personas, cuando vivimos así, nos molesta el tráfico, nos molesta la lluvia o nos molesta el calor, y no tenemos control sobre nosotros mismos. Y cuando algo nos adecua a lo que nosotros creemos que es la realidad, reaccionamos con impulsividad. Es la situación en donde estamos haciendo cola en un banco, de pronto alguien se coló y vamos y le jalamos las orejas o le metemos un grito y decimos, ¿qué está pasando? Otra forma de inconsciencia es aquella persona que los psiquiatras, los psicólogos y en psicología lo mencionan, son los esclavos del ego, o sea, aquellas personas que todo lo originan en su cabeza. Entonces, en su cabeza tienen tristezas, tienen recuerdos, tienen rabia, tienen preocupaciones, y usualmente esas preocupaciones se asocian con esto que yo escribí aquí a la derecha, que es, estamos agarrados al pasado, en donde mi papá fue injusto conmigo, o el profesor de matemáticas me rajó, o como me acuerdo que una señora me decía, no, es que hace 40 años cuando mi esposo se murió, yo no le puedo perdonar a mis vecinos que armaron una fiesta en pleno velorio, y la señora vivía amargada por eso. Entonces, y en el futuro nos preocupamos, empezamos a pensar, y yo creo que en parte de eso tenemos, en parte de la culpa de eso lo tenemos los médicos, porque nosotros cuando le decimos a un paciente, se toma tal medicamento, nosotros le decimos a ese paciente, le va a pasar tal cosa. Entonces, en 3 días se le va a mejorar la tensión arterial, en 4 días va a pasar. Pero ojo, si dentro de 5 días usted presenta una erupción, entonces ya lo ponemos a pensar en el futuro. Eso no está mal. Pero desde el punto de vista práctico, nosotros no podemos hacer nada con el futuro, y menos con el presente, porque con el presente nos amargamos, y con el presente nos llenamos de creencias equivocadas, de creencias falsas, y con el futuro unas expectativas que no siempre están en nuestras manos. Entonces, aquí empezamos a hablar de por qué las personas se enferman. Otra manifestación del inconsciente, en la cual no sabemos lo que es el ego, es aquella persona que siempre se siente víctima. Y nosotros encontramos en el ejercicio de la medicina muchas víctimas. Es que mi esposa, es que mi jefe, es que mi suegra, es que mis hijos, es que la plata no me alcanza, y eso es vivir en automático. Eso es no conocerse. Eso es estar camino a una enfermedad. Entonces, la hipertensión, la artritis, la gastritis, un poco de enfermedades que antes las llamaban psicosomáticas, generalmente desembocan es por esto, porque desde chiquitos empezamos a sentirnos víctimas. Y todos en algún momento de nuestra vida pues hemos sufrido injusticias, y nos quedamos a veces en ese tipo de vivencias, en vivencias casi que no solo de la adolescencia, sino de la infancia. Uno recuerda que cuando no quería ir al colegio le decía a la mamá, tengo fiebre o estoy colorado, alguna cosa se inventaba para que uno lograra llamar la atención de los papás o de los profesores. Entonces, ese papel de víctima es de aquellas personas que viven en el inconsciente. O el otro asunto es la evasión. La evasión es también cuando la persona no se da cuenta de que lo están dominando sus pensamientos. Entonces, cuando alguien le dice, bueno, está fallando el trabajo o esto no quedó bien, entonces uno se sale por la tangente. Esto daría mucho para hablar, que son mecanismos que usa la mente inconsciente. O sea, aquí hago énfasis en eso, que nosotros cuando estamos obrando así, no somos conscientes de que estamos siendo inconscientes. Entonces, ¿cómo hacemos cuando una persona está andando así? Empezamos el diagnóstico y hablamos de que cuando hay el ejercicio de la medicina, nosotros analizamos el cuerpo y analizamos lo inmaterial, que puede llamarse espíritu, alma, mente, en fin. Y esta diapositiva de la derecha me llama la atención porque es como el primer paso de lo que se llamaría un tratamiento de coaching, que es llevar a la persona al autoconocimiento. Que yo me empiece a dar cuenta exactamente por qué estoy pasando por esta situación,
¿Qué es lo que me está sucediendo a mí? ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué me pongo bravo? ¿Por qué me pongo acelerado? ¿Por qué no tolero que mi suegra me diga tal cual cosa? ¿O por qué no tolero que mis hijos me pidan más plata? Tantas cosas que nos suceden. Entonces ahí empieza una de las herramientas del coaching, que si lo vemos no es nada ajeno a la medicina, sino que nosotros en medicina a veces no sabemos cómo acompañar a una persona estresada. Pero si no, a esa persona le decimos, bueno, mire, hipertenso y tiene mucha actividad en su trabajo y tiene que cumplir con muchos, bueno, un momento, deténgase y obsérvese usted mismo qué significa eso que usted está llamando acelerado, impaciente, angustiado, eso por un lado. Y cuando ya pasamos a los síntomas físicos, porque cualquiera podría decir que yo estoy hablando solo de lo mental, nosotros en este sistema de coaching aprendemos a que el paciente debe tratar de observar sus síntomas. ¿Por qué digo esto? Porque a la derecha está lo que hacemos en medicina tradicional. Sabemos que si un paciente tiene, por decir algo, hipertensión, que es el ejemplo que estábamos poniendo, a veces lo asociamos con mucho trabajo, con exceso de horario laboral, con preocupaciones, con deudas, con situaciones afectivas, que se está separando, que quedó viuda o viudo. Entonces creemos que es causa-efecto, buscamos la etiología y de pronto le vamos a dar un tratamiento, un antihipertensivo, un tranquilizante o alguna cosa. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de conversar con el paciente y decirle, observe su cefalea, por ejemplo, o si tiene una picada en el cuello o en el escápula, observe esa picada y usted mismo descríbasela. Y la observa, la contempla, la respeta, la acepta y eso se va a ir retirando. Eso puede parecer como muy mágico, pero yo lo he experimentado. Una vez tuve una situación muy interesante que mi esposa fue testigo de eso. Yo tenía un espasmo muscular muy tremendo porque había trabajado un poquito más de lo normal y dije, voy a ver qué tal funciona esto. Y me quedé quieto y empecé a localizarlo, observarlo, a verle la dimensión del dolor, a ver qué pasaba. Y finalmente se hizo tan intenso que dije, me va a tocar tomar una pasta o una cosa para el dolor o algo. Y seguía y yo lo seguía observando. Finalmente dije, no, este no me la va a ganar. Y dije, el yo, el ego, el inconsciente, el que no es controlable, el automático, generalmente le dice al paciente, tómese una Dolex o tómese una ibuprofena o váyase para la clínica. Entonces dije, este no me la va a ganar. Entonces yo, ¿qué observé con eso? Empecé a preguntarme, ¿qué me quiere mostrar? Es lo que les escribo ahí, ¿qué me quiere mostrar? Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre con un dolor o con un síntoma. ¿Qué me quiere mostrar? ¿Por qué? Porque hay un adagio muy interesante que tienen las personas que son expertas en eso, y es que el cuerpo no dice mentiras. Yo nunca había reflexionado en eso, pero el cuerpo no dice mentiras. Si tú estás mirando una pared blanca, bueno, la describes como blanca. O si tocaste un elemento puntiagudo, la propiocepción, que René sabe mucho de eso, te indica que ese elemento es puntiagudo, o es romo, o es caliente, o es frío. Lo mismo sucede con los síntomas. El cuerpo no dice mentiras. Entonces, si nosotros empezamos a observar el cuerpo, a observar los síntomas, vamos a detectar mucho, un mundo muy inmenso de opciones que tenemos para nuestra mejoría. Y simultáneamente con esto, pues qué tan intenso y de qué se acompaña. ¿Por qué escribí esto? Porque obviamente yo no le puedo decir a una persona que está con un dolor precordial que se quede con el dolor precordial, sino si el dolor precordial se irradia al cuello o al brazo y está ahogado, pues es un infarto, tiene que ir para la clínica. Pero me refiero a esas cosas en las cuales ya sabemos que el paciente se está empezando a conocer. Y lo otro es, ¿en qué estoy en mi vida? Y uno se debería hacer muchas preguntas. ¿Lo que yo estoy haciendo me gusta? ¿La novia que yo tengo es la que me conviene? ¿El trabajo donde yo estoy? ¿O el proyecto que estoy haciendo es el que me gusta? Y creo yo que esto es un reto para los jóvenes. Alguien me hablaba en estos días del confinamiento de cómo el impacto educativo es muy tremendo. Yo les decía que es una ocasión para que los educadores, los profesores, todos aprovechemos para que los jóvenes y los niños aprendan a observarse, a que se empiecen a volver educadores de ellos mismos y médicos de ellos mismos. Bueno, entonces una tarea que podríamos analizar cada uno de nosotros es qué es el ego para cada persona y cómo nos está manejando eso. Entonces, cuando una persona está obrando en esto de lo que hablábamos, que es inconsciente, que obra automáticamente, generalmente esas personas se toman todo personalmente.
por ejemplo, en una empresa dicen, aquí está bajando la productividad, ¿qué está pasando? Entonces, y este jefe se está refiriendo a mí. O lo otro es que reaccionamos impulsivamente, nos volvemos esclavos de la mente y nos ubicamos en el pasado o en el presente. Quería recordar eso para que no nos olvidemos que eso es muy importante. Entonces, cuando empezamos a aprender o a enseñarle al paciente cómo descubrir ese falso yo, empezamos a entender que nosotros muchas veces nos convertimos en nuestras creencias. Creemos que somos acelerados, creemos que somos de mal genio, creemos que somos ansiosos y nos dejamos de identificar con lo que verdaderamente somos. Entonces uno podría decir, dentro del ser humano hay muchas voces ahí que nos hablan. Unas voces que hablan cosas bonitas y otras voces que hablan cosas no tan bonitas. Pero el coaching le ayuda a usted y a mí como pacientes a entender primero que somos únicos. Hay una huella digital, hay una manera de ser completamente diferente que no nos parecemos ni siquiera a nuestro hermano gemelo. Segundo, que le enseñamos al paciente a que es una persona muy importante y que la importancia no la tiene que basar en lo que dice su jefe, su esposa, su mamá, su vecino, su mejor amigo, sino que la persona la vamos llevando a acompañar a que se dé cuenta lo importante que es para ella. Y yo creo que eso ha faltado en los procesos educativos, no solo de los profesores, sino de nosotros como médicos. Muchas veces nosotros nos ponemos en un plano superior y al pobre paciente lo dejamos ahí abajo, porque es al que yo voy a tratar, lo ponemos en una condición de inferioridad y él cree que nosotros somos más importantes que el paciente. Pero para cualquier ser humano es muy importante que él se dé cuenta que es importante, porque eso le va a ayudar a él a entender a qué vino a esta vida. Lo otro es que es una persona especial, o sea que especial quiere decir que tiene una serie de atributos que posiblemente no los tienen otras personas, y en eso se basa la creatividad de médicos como los que yo conozco que hacen sus propias empresas como AIR. O sea, ellos descubrieron que son capaces de crear empresa, de formar estudiantes, de formar médicos, y eso lo podemos hacer todos. Y lo otro es que es una persona valiosa. Esto de lo valioso a mí me toca mucho el corazón, porque en Colombia, cuando yo voy a las zonas rurales, siento presión en el corazón de las comunidades marginadas, los afrocolombianos, los indígenas, los campesinos, porque siempre a ellos se les ha tratado como seres inferiores, económicamente, culturalmente. En este momento, por ejemplo, no me imagino cómo estarán los niños de una población donde yo estuve, que se llama Tutunendo, donde allá el colegio o la luz no va sino a ciertas horas del día. Si no había luz, ¿cómo será ahora sin computadores, sin internet, sin celulares? Entonces, a nosotros nos hace falta como médicos en este país, y a los educadores y a los padres de familia, enseñarles a nuestros hijos que son valiosos. Ese término que usaban, es que este chino me tiene cansada, es que usted es un estorbo, nosotros tenemos que empezar a evitarlo, porque todos somos seres valiosos, no solo ante nosotros, sino especialmente ante Dios. Lo otro es que a los pacientes, a las personas con las que estamos haciendo coaching en salud, les estamos enseñando que son libres, que no solamente van a depender del médico o de la terapista o de los medicamentos, sino que pueden ser libres, que pueden experimentar ellos mismos cómo lograr la salud, cómo lograr sus anhelos y cómo entender esos valores de los que estamos hablando, que son únicos, que son importantes, que son especiales, que son valiosos, pero que además tienen libertad y que son capaces de hacer las cosas. Entonces pongo aquí esta imagen para entender que que a las personas que están haciendo con nosotros coaching, les vamos a enseñar el autoconocimiento. Van a empezar a verse a sí mismos. Y hay muchos ejercicios que se les enseñan, por ejemplo, mirarse al espejo, mirarse las arrugas, o mirarse los ojos, o mirarse la lengua, o mirarse las narices, y empezar a ver qué bellos son, qué importantes son, y eso es parte de las terapias que se usan en coaching en salud. Y coaching tiene muchas herramientas, está la música, están las plantas, observar las plantas, las flores, está las imágenes que uno tiene con fotografías. Por ejemplo, uno le puede pasar una fotografía, y esa fotografía, por ejemplo, un carro varado en una carretera, por poner un ejemplo, ¿qué significa para esa persona? Entonces, en la práctica del coaching, uno puede hacer una serie de preguntas. ¿Qué necesito para sentirme sano? Entonces, es muy diferente a la consulta tradicional, porque cuando uno ya tuvo la conversación con esa persona hipertensa o diabética, o un niño asmático o con rinitis, ¿qué necesito para sentirme sano? Y si la persona estaba caminando en el autoconocimiento, va a decir, bueno, yo necesito para sentirme sano cambiar de casa,
o cambiar de trabajo, o cambiar de médico, o cambiar de tratamiento, pero que la misma persona se vaya dando cuenta, porque es que nosotros acostumbramos a las personas a que nosotros decidimos todo por ellos. Si bien es cierto que René y yo podemos manejar, no sé, el Demerol y podemos reanimar un paciente, podemos situar un paciente, bueno, eso sí, pero a un paciente nosotros debemos ayudarle a entender su sintomatología, a recordarle que su cuerpo no dice mentiras y a entenderle que él puede aprender a manejar sus síntomas agudos y no solo en el plano ya de la enfermedad, sino qué necesita para sentirse sano. Porque muchas veces nosotros decimos, mire, a usted le convendría, deje de comer carne, deje de fumar, deje. Y decirle, por ejemplo, a una persona que lleva 20 años fumando, súbitamente deje de fumar, eso es casi imposible. Y uno a veces lo dice porque uno no lo hace. Entonces pone uno al paciente en responsabilidades que no le competen. Lo otro que considero importante acerca de mi salud, que la salud no solamente sea, usted tiene su carnet de EPS, usted ya hizo la fila, ya pagó el copago. No, ¿qué es lo importante para mi salud? Muchas veces para la salud es que está en desagrado en su trabajo, está en desagrado con su familia. ¿Y cuánto tiempo quiero invertir en mi salud? Y eso hace que la relación del médico que hace coaching o de la persona en salud entrenada en coaching hace que tenga que escuchar más tiempo a esa persona, porque muchas veces estas personas necesitan un tiempo de vacaciones o un tiempo de diálogo consigo mismos o con el coach o con su familia. ¿Qué opiniones pueden obstaculizar mis metas de salud? Muchas veces las personas no saben que la opinión de la esposa, la opinión de la mamá, la opinión del jefe, influyen en las metas que esa persona tiene de salud. Por eso es tan importante todo esto. ¿Y qué puedo estar ocultando en relación con mi salud? Muchas veces el trabajador o los niños, o los niños o los adolescentes ocultan cosas en relación con la salud para que no los despidan del trabajo, para que dejen de valorarlos. Pero si la persona empezó a hacer el autoconocimiento, va a decir, mire, yo si quiero estar sano, tengo que ponerme en una posición firme y decirle a mi jefe, estoy cansado con ese trabajo y si me va a votar, voy a tener que sacar herramientas para decir, si me va a votar, me voy a buscar otro trabajo. ¿Por qué? Porque es una persona única, porque es una persona capaz, porque es una persona independiente y porque es una persona que tiene derecho a ser feliz. Y la última propuesta que yo haría es esta. Con todas estas herramientas, uno les dice a los pacientes en coaching, tú te atreverías a ser tu propio médico. Y yo no digo que la persona va a ser capaz de formular un analgésico potente o va a autoinyectarse, sino va a aprender a observarse. Y yo creo que un médico disfrutaría más si su paciente le contara, bueno, no solamente me duele la cabeza o tengo palpitaciones o me dio fiebre, sino estoy sintiendo tales y tales y tales cosas en mi cuerpo. Eso enriquecería mucho la consulta y el médico tendría muchas más herramientas para tratar a su paciente. Y por ejemplo, esto llevado al plano de los pacientes de cuidado intensivo o los pacientes con enfermedades crónicas o a los pacientes oncológicos es espectacular. Entonces hay una serie de herramientas entre las cuales hago aquí una referencia a la meditación. Yo consideraba la meditación antes como algo esotérico, como algo para los tibetanos o como para las personas que están en una serie de actividades orientales. Pero aprendí, también hay una referencia de unos libros muy interesantes de médicos que enseñan a meditar de una manera enfocada en la salud. Inclusive hay una experiencia muy interesante de que se les enseña a ellos a llegar a un nivel. Ustedes se acuerdan que el cerebro tiene unas ondas electroencefalográficas, las ondas alfa, beta, delta, teta, y en las ondas de sueño, que son las ondas alfa, esas ondas se sabe que son las ondas del sueño, es donde el ser humano está mucho más en contacto con el inconsciente. Entonces yo quiero hacer aquí también una pequeña, detenerme un poco a hablarles de que el inconsciente es algo que nosotros no conocemos. No hablo de la persona que obra inconscientemente, sino hablo de aquella estructura mental que tenemos allá en el fondo de nosotros, que es la que regula el sistema nervioso autónomo, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la que guarda nuestros recuerdos, la que cuando, por ejemplo, pasamos por una panadería y huele a pan, nos acordamos de que cuando éramos niños nos gustaba el pan, por poner un ejemplo. Entonces, ese inconsciente guarda una cantidad de recuerdos que muchas veces son gratos, pero muchas veces son ingratos. Entonces, cuando la persona está en el proceso de coaching, les enseñamos cómo llegar a ese inconsciente, cómo, por ejemplo, reconocer una herramienta que hay que se llama la del niño interior. Nosotros en nuestra infancia tuvimos alguna época
en la que nuestros padres o nuestros educadores o nuestro hermano mayor fue injusto con nosotros, o nos pegó, o nos quitó el juguete que más queríamos, y eso nos quedó ahí marcado. Entonces se les enseña a las personas en coaching de salud cómo reconocer ese niño interior, y eso se hace, uno de los mecanismos es a través de la meditación, pero obviamente es una meditación dirigida, es una meditación muy poderosa. Yo reconozco que es muy poderosa porque yo pensaba que eso era como teórico, como utópico, pero no, sí da resultados. Y el otro mecanismo que hay, especialmente para los creyentes, es la oración. Yo creo que aquí sí vale la pena entender que si nosotros llevamos esto a la práctica, podemos entender el mensaje cristiano de una manera muy clara, de una manera muy precisa, y en el caso de enfermos, ya no vamos a tener con ellos como un acercamiento a que pidámosle a Dios para que usted se mejore o pidámosle a Dios para que se vaya para el cielo, sino que hacemos que la persona ponga en práctica ese mensaje tan poderoso, tan valioso, tan efectivo que está descrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando hacemos, esto es como un recuerdo, un recuento de lo que hemos hablado hasta ahora. Primero, que ustedes tengan en cuenta que el pasado y el futuro nos sirven. Pues ahí están. Uno se acuerda cuando aprendió a escribir, o se acuerda quién fue su primer profesor, o se acuerda dónde fue que tuvo sus mejores experiencias. Y el futuro dice, bueno, dentro de unos meses van a empezar a disminuir el confinamiento, en fin. Pero realmente no son útiles. Nosotros tenemos que aprender, como les escribo allá a la derecha, a analizar cómo es mi presente. Y que no sea algo romántico, algo allá, por allá poético, como si un poeta o un cantante nos dijera, tienes que vivir en el presente. No, hagamos conciencia de vivir en el presente y van a ver ustedes lo maravilloso que es. Hay muchas personas que cuando están, un ejemplo, bañándose, disfrutando una ducha bien refrescante, en lugar de estar disfrutando la ducha, que es un privilegio que muy pocas personas en el mundo tenemos, estamos pensando en cómo está el tráfico, en cómo están los impuestos, a cómo está el dólar, qué pasó con las noticias, todo ese poco de cosas de los que andan o andábamos en piloto automático, y nos olvidamos del presente. Si yo estoy bañándome las manos, disfruto el agua que corre por mis dedos, por mis manos. Si estoy conversando con una persona, si sea una persona que viene solamente a hablar de negocios o a cobrar una cuenta, voy a disfrutar ese momento. Si estoy tomando un café o estoy tomando unas onces con alguien, voy a disfrutar ese momento, y eso es parte de la salud. ¿Ustedes les puede sonar esto como a medicina preventiva? Es posible que sí sea medicina preventiva, porque hace que el ser humano se coloque en un plano existencial, digámoslo, vivencial, mucho más efectivo. Lo otro es, me conozco, el autoconocimiento, el espejo que les ponía, que les colocaba en una de las diapositivas. Voy a dar ese paso a autoconocerme. Es una de las cosas que quiero que se lleven ustedes. Voy a empezar a autoconocerme. Voy a empezar a conocerme no solamente con mis cualidades y mis defectos, sino voy a empezar a observar cuando tengo un síntoma, ¿cómo es ese síntoma? Me duele, me pica, me arde, me incapacita, y empiezo a observar que lo relaciono con algo, y muchas veces yo mismo puedo evitar tener que tomar un antibiótico o un analgésico o salir corriendo por urgencias. Por ejemplo, yo pienso que un aprendizaje de esta pandemia, de este confinamiento, es que no todas las cosas son urgentes. Yo se me olvidó una anécdota, un cuento que pasó hace muchos años cuando yo trabajaba en una clínica. Estaba de turno yo un sábado, y llegó una familia urgente que atiende al niño. Doctor, bueno, ¿y qué le pasó? Está muy malito. No, doctor, es que íbamos para Girardot, Tierra Caliente, a una piscina, y pasamos por aquí, entonces queremos que chequee el niño a ver si el niño está bien, pero el niño ha tenido algún síntoma. No, no, es que queremos chequearlo, o sea, como que lleva el carro a ver si las llantas tienen aire o si el carro tiene bien la gasolina. Entonces, este momento de confinamiento nos ha llevado a entender, que aprendamos qué es urgente y qué no es urgente. Y los médicos estamos en condiciones de decirle a un paciente cuáles son las señales de alerta. Porque, por ejemplo, si yo les digo, hay que aprender a reconocer su cuerpo y su sintomatología, dentro de eso, pues obviamente le vamos a enseñar, como puse el ejemplo, si el paciente tiene un dolor en el tórax, que está ahogado y que el dolor se le irradia al cuello o se le está irradiando la parte interior del brazo, eso es un infarto y hay que coger ya para la clínica. Pero si yo tengo una picadita en la parte de las escápulas, los omoplatos, o aquí como la tortícolis, más bien la voy a observar y voy a ver qué me quiere enseñar y voy a ver qué me quiere mostrar, o si estoy con un poquitico de congestión nasal, o si tengo un poco de tos. Primero la voy a observar, me voy a amar, voy a conocer mi cuerpo, porque mi cuerpo no me dice mentiras. Y el otro asunto es
¿alimentas correctamente tu mente? Esa es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Nos estamos alimentando correctamente? Con mucha frecuencia uno escucha de personas que tan pronto se levantan, lo primero que hacen es poner el noticiero o coger el periódico o poner el radio o poner la televisión. Y no siempre estos son alimentos adecuados. Lo otro es que cuando yo tenga esa sintomatología, ¿a qué médico voy a llamar? No, primero voy a consultar conmigo mismo. Pienso. Mi cuerpo no dice mentiras, mi cuerpo siempre me dice la verdad. Entonces, primero yo voy a ser mi médico. Y si yo soy creyente, pues voy a orar. Y si no soy muy creyente, pues voy a meditar. De todas maneras, las dos se pueden intercruzar. Soy fulano de tal, me conozco y voy a ver qué puedo hacer con esto. Todo esto para que tengamos un estilo de vida mucho más libre, mucho más fructífero. Y hay unos temas para investigar que quizás los podemos analizar en otras reuniones, que es el juego interior, tu cuerpo habla, los 4 niveles de conciencia, por qué es importante vivir el presente, qué es el autoconocimiento, eres libre, meditación versus oración. Muy bien, eso era todo lo que quería comentarles. Entonces, creo que lo que buscamos con esto de entender el coaching como un mecanismo de ayuda, sí, para los pacientes, sí, para las clínicas, de pronto hasta para los servicios médicos, las empresas, pero más que todo para el paciente, que el paciente aprenda a conocerse a sí mismo, que entienda que sus síntomas son algo que el cuerpo le quiere mostrar y no necesariamente para que le den unos tratamientos médicos, para que le den unas pastillas o para que le piden unos exámenes o para que lo remitan a un especialista, sino generalmente los síntomas nos quieren decir, trabaje un poco menos, distráigase más, escuche más a su esposa o a sus hijos, acompañe más a su familia, lea, aliméntese con cosas. O sea, el cuerpo le está diciendo algo y eso es lo que hacemos en coaching. Muchas gracias, Fernando. No, Definitivamente valiosísimo todo lo que acabamos de... Y ¿sí estamos escuchando? Sí. Sí, yo te oigo, sí, señor. Fernando, ¿me escuchas? Sí, te oigo bien, sí, señor. Perfecto. Aquí tenemos algunos pequeños contratiempos tecnológicos, pero aquí... Sí. Decía que es un ejercicio de escucha, totalmente. Es un ejercicio de escucha que bastante falta nos hace. Y mira, una pregunta Y, a la palabra. y nos lleva a la época... Sí, sigue. Sigue, Fernando. Sí, que tú estabas diciendo la palabra escucha y en coaching se usa una palabra adicional, escucha activa. Porque si yo te digo, o tú me dices, Fernando, ¿cómo te parece que estoy preocupado? Entonces yo puedo decir, no, tranquilo, generalmente decimos tranquilo, pero entonces yo te digo que es preocupado. No, que no me alcanza para pagar el arriendo. Ah, no te alcanza para pagar el arriendo. ¿Y eso cómo te hace sentir? No, esa vaina me tiene preocupado porque no. Y entonces eso es escucha activa, porque generalmente nosotros, los médicos, no siempre nos interesa lo de afuera del paciente, sino nos interesa eso ahorita, la tensión arterial, bueno, los síntomas que tiene el examen físico de la tensión arterial, ¿qué le vamos a formular? Llenar rápido en el computador lo que nos toca llenar, formular y chao. Pero se haría una mucha mejor salud si los médicos, las terapistas, los odontólogos, usáramos esto de la escucha activa, sí señor. Y ¿Cómo no? Y otra palabra que usan ellos que es la validación. Si tú me dices estoy triste, yo te podría decir, pero ¿por qué triste si usted es médico? Tiene una empresa, AR de gestión. No estoy validando lo tuyo. Y hay veces se nos olvida eso. Inclusive en nuestra conversación, a veces no. Cuando el hijo digo, papá, y uno está ocupado leyendo el periódico, déjame que estoy leyendo el periódico. Y para el niño es muy importante lo que el niño le quiere. Entonces, no valida. Entonces, esa es otra herramienta que se usa, validar los síntomas del paciente así le parezcan a uno triviales. Muchas veces uno ve personas que llegan con algo que puede ser conversivo y puede que no sea nada conversivo, es algo que hay que validar, sí. Correcto. Me llevó esta conversación contigo hoy a la época de la medicina cuando la estudiamos, pues el Salucía y yo somos egresados del 87 y en esa época pues no existía el sistema de seguridad social en salud que yo defiendo desde el punto de vista de la cobertura y de la posibilidad de la protección del gasto de bolsillo. Correcto. Es decir, yo soy autor de la ley 100 como
mecanismo para la redistribución de los recursos y la atención en salud, porque realmente, y lo mencionaba esta tarde en una conferencia que estaban hablando los gerentes de las EPS, entre ellas el doctor Galoviana, que estuvo en nuestro programa alguna vez, y él decía precisamente que hay mucha gente que se está quebrando y que tiene dificultades económicas, pero no por el COVID como enfermedad, porque está cubierto y las EPS y el Estado está cubriendo la atención en salud. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, recuerdo que en esa época de la atención de los pacientes era mucho más cercana, había ese vínculo de uno conocer el paciente y preguntarle por la abuelita y por la familia, y eso establece ese vínculo del que tú has hablado. Y casualmente en estos días, en una capacitación que estoy haciendo con la Universidad del Bosque, escuché al doctor Carlos Maldonado mencionar una frase que tú trajiste hoy y me impactó volverla a escuchar tan cerca, acerca de que el cuerpo no miente. A veces la mente sí nos engaña, pero el cuerpo no miente. Interesante eso. Cierto. Fernando, ¿crees que sería viable, y mientras tanto ahí Alejandro y Emma Isabel que estén en la sala nos pueden comentar si hay preguntas en el chat? Y mientras tanto yo quisiera saber si tú has visualizado, por la experiencia que tienes también trabajando con el sistema de seguridad social en salud, si hay alguna posibilidad de que el coaching clínico sea utilizado como un piloto paralelo al modelo de atención de los 20 minutos, etcétera, como para, en un ejercicio comparativo de las dos metodologías, la convencional que estamos utilizando hoy, que tú mencionaste, de llenar papeles y tal, versus un poquito más de tiempo dedicado a escuchar activamente al paciente, y en los dos modelos, inclusive podría ser enfocado en pacientes con enfermedades crónicas y eso, ver cuál es la costo-efectividad de los dos modelos. ¿Qué opinas? Claro. Mire, yo te cuento una experiencia muy interesante de la cual fue testigo mi esposa, que nosotros nos quedamos asombrados. Cuando yo estaba haciendo mi entrenamiento en coaching, que eso fue entre Pereira y Cali, que hay un grupo muy bueno. Entonces yo tenía que hacer un viaje, digamos, a nosotros nos hacen prácticas. Yo tengo que hacerles sesiones de coaching a 50 personas. Entonces, claro, si tú te hubieras encontrado conmigo, yo te había agarrado, René, venga para acá que necesito hacer una práctica de coaching. Entonces, fíjate que tenía que hacer un viaje a Cali con mi señora, y estando allá, yo siempre que viajaba, le contrato siempre a un amigo que tiene un taxi, y lo llamé desde el aeropuerto. Un día anterior le dije, mañana voy a Cali, ¿me puedes recoger en tu taxi? Y me dijo, claro, don Fernando. Al otro día llegué al aeropuerto, y cuando lo encontré, un hombre completamente extraño, gordo, caminando lento, con pinta de enfermo. Entonces, yo como que sentí en mi corazón, eso es otra cosa que le da el coaching, pero yo creo que también se lo da aquí nuestro Señor. Yo dije, no, tengo que irme adelante con este señor conversando, y mi esposa se hizo atrás y yo me senté. Me fui conversando con él. Hola, pongámosle Carlitos, porque de pronto él ve el programa. Oiga, Carlos, discúlpeme que le pregunte, ¿usted cómo ha estado? Y entonces empieza a hablarme, y pues el tipo tenía Parkinson, pero un Parkinson tenaz. Entonces yo dije, aquí este hombre, por alguna razón... Fernando. ¿Sí? ¿Fernando? Sí. Perdona, te interrumpo, no sé si... si para apagado. Ok, sigue, por favor. Entonces yo dije, aquí hay algún bueno, para no hacer tan larga la historia, le dije, fulanito, yo quiero conversar con usted mañana mismo en tal centro comercial. Nos encontramos, ay, claro, don Fernando. Entonces, llegamos allá y empecé a hacerle una sesión de coaching, pero fue como una conversación. Le dije, bueno, mire, yo quiero conversar con usted, él sabía mi profesión. Entonces, él lo tomó como una consulta médica en una cafetería de un centro comercial. Y empezamos a escuchar, empiezo yo a escucharlo y a poner en práctica como un estudiante. Haz de cuenta que a ti te dicen, bueno, mire, René, usted coge la pinza de Kelly, o el portagujas, es que coge el portagujas, pone el extremo de la aguja, le pone el hilo y pasa el punto de Corachán en tal. Así me sentí, así empecé con él, como hacer las herramientas del coaching elementales. Y empieza ese hombre a fluir y a contarme, y de pronto empieza todo bueno. Fueron como 3 horas para mí inolvidables. Entonces yo tomaba nota, porque en esto tengo que tomar mucha nota, porque, un ejemplo, si tú me dices, Fernando, estoy cansado de que hablen mucho del COVID, yo noto. René dice que está cansado de que hablen mucho del COVID.
Entonces yo lo anoté. Entonces cuando yo empiezo a preguntarle a él, porque en esto hay mucha pregunta socrática, la pregunta socrática, yo le digo, René, ¿qué significa para ti? Estoy aburrido con el COVID. Entonces yo me voy a meter en ti. ¿Para qué? Para que tú digas, oiga, sí, tal vez no vale la pena. Pero si yo te digo, René, no vale la pena que te preocupes por estar por el COVID, porque eso no te toca a otros, yo no te voy a conversar. Pero si tú por ti mismo dices, oiga, valdrá la pena que yo me preocupe por el COVID. Entonces, este hombre, para hacerte resumida la cosa, seguimos, lo cité, eso fue un sábado, lo cité el domingo, y le puse unas tareas, lo llamo a los 8 días, moviendo los brazos, a los 15 días ya estaba montando en bicicleta, yo dije, entonces, para ponerte un ejemplo, si los médicos y el personal de salud aprendemos de esto, yo creo que lo que tú dices puede resultar. Yo no digo que vamos a ampliarles el tiempo, pero yo a veces me imagino que uno pudiera acompañar a una persona en cuidado intensivo que ya está muriéndose, que esté consciente todavía, o un paciente oncológico que necesitan tanta ternura, tanto amor, tanta escucha. Un paciente oncológico está entregando su vida, sus propiedades, va a dejar sus hijos o su familia, y pudiéramos decirle, ¿tú qué les vas a entregar a ellos? No solamente la hacienda, las fincas, los caballos, sino que empezaran a hablar de sus emociones, de todo lo que significó ese anciano para ellos. Mejor dicho, esto es meterse en una cosa muy apasionante, es maravilloso. Yo creo que, y digamos, lo interesante de esto es que ya uno no le va a preocupar qué tanto tiempo le va a dedicar al paciente, sino cómo se va a beneficiar. Entonces, si uno pudiera llevarlo a un plano práctico de la ley 100, uno podría organizar varias sesiones, porque de una no se va a resolver la cosa, porque una persona, por ejemplo, una persona de 40 o 50 años que ya tiene varias enfermedades, varias cirugías, o esté con, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, y que requiera, pues es un paciente que va a necesitar muchísimo más entrenamiento para reconocer si tiene una bolsa de colostomía, o si está con inhaladores, o sea, qué significan los inhaladores para él, qué significa la colostomía para él. Eso requiere tiempo, y que él llegue a amar esa colostomía, llegue a amar esos inhaladores, para eso se requiere tiempo, y yo no lo voy a convencer de eso. Yo lo voy a acompañar, por eso al coaching les puse al comienzo que es un viaje acompañado, acompañarlo a que él mismo se dé cuenta que su solución está por dentro. Perfecto, muy bien. Hay un libro que leí hace mucho tiempo y sobre el cual también he logrado trabajar en algunas charlas, que se llama Despierta, estás vivo, del Dr. Fox. Lo recomiendo mucho porque él habla de todo lo que tú nos has comentado hoy, obviamente desde otra perspectiva, pero es un libro muy interesante que recomiendo para la aplicación de esto. Quisiera saber si Alejandro nos puede comentar si hay preguntas en el chat, porque no lo tengo visible en este momento, sino para continuar con esta conversación tan agradable con Fernando. Y lo otro es que en el sistema de seguridad en salud en Colombia hay un sistema de garantía de calidad, y dentro de este está el Sistema Único de Acreditación, del cual yo soy un enamorado, y en AIR Gestión pues tenemos las competencias para acompañar en este tema. Y obviamente esto del diálogo, de la escucha, de interesarnos realmente por la parte integral o por el ser humano como un individuo integral, hace parte de los componentes más importantes del sistema de acreditación. Alejandro, ¿nos quieres confirmar si tenemos preguntas? Si no, para ir cerrando con nuestra imagen. No, señor, no tenemos preguntas. Solo halagos. Muchas gracias, Alejandro. Fernando, yo creo que ha sido una oportunidad muy valiosa. Te agradezco mucho en nombre de AIR Gestión, de todo nuestro equipo de consultores, pero principalmente en nombre de las personas que nos escuchan y de quienes van a seguir escuchando, porque este programa queda grabado y lo van a poder reproducir para que más gente se entere de lo valioso que puede ser el coaching clínico, tanto para el profesional de la salud como, por supuesto, para el paciente y su familia, que es la razón de ser nuestra. Entonces, Fernando, un mensaje que me gustaría que dejes para nuestros participantes, nuestros seguidores del programa Conéctate con AIR. Bueno, tal vez creo que lo más importante es una palabra que tiene 4 letras, la palabra amor. Yo creo que si nosotros pensáramos más y pusiéramos más en práctica el amor, se podrían hacer muchísimas cosas. Yo creo que a los médicos se nos ha calificado como héroes, como un poco de cosas así, que somos generosos, en fin. Pero yo creo que cualquier ser humano, si pone en práctica el amor,
y entiende que hay muchísima más alegría en dar que en recibir, nuestro país cambiaríamos y estaríamos mucho menos enfermos. Sí, señor. Gracias, René. Gracias por la invitación. Te felicito. Yo te contaba en privado que te admiro porque eres te conozco desde bebé. Si usted se puede, él tiene un poquitico de canas, yo tengo muchas más canas que él. Lo conozco desde bebé y he visto ese curso, ese derrotero tan hermoso que tú tienes. Y animo a todos los que trabajan con él a que lo sigan acompañando, que sigan disfrutando y aprendiendo de ti, de tu esposa y de tu empresa. Muchas gracias, René, y ha sido un honor estar contigo. Muchas gracias, Fernando. Hoy no está desafortunadamente la R de AIR, que es Emma Isabel, mi socia, pero ella siempre al final pues transmite a nuestros invitados un saludo de agradecimiento inmenso por lo que significa que hayan dedicado este tiempo, en este caso tú hayas dedicado este tiempo y el cariño que tienes por lo que haces, y por eso te vamos a compartir una imagen que solemos utilizar a estas alturas de nuestro programa. Entre tanto, entonces, mientras subimos la imagen, les quiero recordar que este programa queda grabado, que lo pueden reproducir y lo pueden compartir a través de Facebook. Y también invitarlos a que visiten nuestra página web www.airgestion.com. Y allí van a encontrar diferentes temas de interés, entre ellos el curso. Este es nuestro gesto de gratitud para contigo, Fernando. Que te lo haremos llegar. No, gracias por participar. Me siento honrado. Me saludas a la representante legal. Ahí lo vas a poder, un abrazo muy especial a la representante legal Emma Isabel Rodríguez. Y un abrazo para René. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muchas gracias a todos. Muchas gracias por el día de hoy, participar en nuestro programa. Y los esperamos el sábado, donde vamos a hablar de armonía. También con otro colega. Vamos a seguir trabajando estos temas de la parte humana. Y entonces lo esperamos el sábado a las 6 de la tarde en Conéctate con AIR. Por favor, si no es indispensable salir de casa, quedémonos ahí juiciositos. Pero si toca salir por trabajo,